Perfecto. Ahora sí, entonces vamos a continuar con nuestro recorrido conociendo mejor a nuestro Salvador bajo este título de Jehová, ¿no? Y para eso lo vamos a hacer estudiando las enseñanzas de Jesucristo a Noé. Entonces les había mandado la asignación de estudiar un poquito sobre Noé, así que cada uno me va a decir algo diferente de Noé. El que primero me dice es más fácil, ¿no? A ver. ¿Qué la preguntas? Algo diferente sobre Noé, algo que conoces de Noé. ¿Películas o por lo que es la? Lo que conoces. Él fue el encargado de qué? ¿El arca? ¿Cómo dice? Del arca, ¿no? Del arca, por ejemplo. Muy bien, ya. Ve que les dije que el primero es más fácil. ¿Qué más saben de Noé? Qué buen patriarca. Otra. ¿Saben que él vino como un ángel también o no? Gabriel. ¿Quién? Gabriel. ¿Y por qué te demoraste? Muy bien. Muy bien. ¿Sabían que él era el ángel Gabriel? Junto con Adán. ¿Y a quién se presentó el ángel Gabriel? El ángel Gabriel es famoso. ¿A quién se presentó el ángel Gabriel? Y dice que el profeta José me enseñó que el ángel. Pero ¿a quién se presentó el ángel Gabriel? Correcto, dice. Si no estoy mal, a María. Muy bien, a María, excelente, René. Muy bien. Él le habló del nacimiento de Jesucristo. Muy bien. Entonces, interesante algunas cosas que conocemos acerca de Noé, ¿no? Ahí vamos a repasar. Fue el 10º patriarca. Estamos hablando de 10ª generación, ¿no? José Smith señor que Noé es el ángel Gabriel. ¿A qué edad fue ordenado al sacerdocio? Mire, a los 10 años fue ordenado al sacerdocio. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién? Pero no fue su papá, ¿no? Pero es su abuelo. Era un varón justo, ¿no? Bueno, eran salvos él y toda su familia, ¿no? Que preparó el arca. Alguien con quien el Señor renovó el convenio que hizo con Enoch, ¿no? También él tiene las llaves de la restauración. Interesante, ¿no? Entonces son algunos detalles que podemos conocer acerca de Noé. Ahora, analizando estas cosas que conocemos de Noé, debe haber una mirada. ¿De qué manera la vida de Noé es un símbolo de la misión de Jesucristo? Recuerden que hemos visto que todos los profetas de alguna manera testifican de Jesucristo, ¿no? ¿De qué manera la vida de Noé es un símbolo de la misión de Jesucristo? Piensen. De lo que hizo Jesucristo. ¿De qué manera la vida de Noé, digamos, de alguna manera es un símbolo de la misión que iba a hacer Jesucristo? Por ejemplo, A ver. me imaginé cuando ve el libro, es un símbolo, si se da cuenta, porque él está salvando a uno de los animales.
que hizo Jesucristo vino acá para salvar a nosotros. Sí, creo que ese es uno de los primeros símbolos más importantes que Que está muy relacionado con Noé, ¿no? como solamente que en ese tiempo nadie se dio cuenta. Un Salvador iba a hacer lo mismo que está haciendo Noé. Correcto. La tierra va a estar destruida salvo los que crean, ¿no? Y van a ser salvos, ¿no? Interesante. Entonces, hay ese símbolo. O sea, ¿se dan cuenta? Todos los profetas, y a ver si al final de estas clases, de la séptima clase, ustedes me dicen de qué manera el presidente Nelson es un símbolo de Jesucristo. Les dejo para que lo analicen. ¿Está bien? Pero todo profeta cumple esa función o misión. Vale. Pero ahora no es solamente encontrar de qué manera es un símbolo, ¿no? La clave es por qué el Señor ha dejado estos símbolos de su misión en cada profeta, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo influyen ustedes en reconocer lo que decía Miguel, ¿no? Ese símbolo en Noé sobre la misión de Jesucristo. ¿Cómo influye? Miki, ¿tú te has identificado? No sé, lo que puedo ver es cómo influye es que todo, que a pesar de que tengo problemas con diferentes personas y muchas cosas, seguir siendo la persona buena que soy, la persona de buenas personas que estoy viviendo de manera conmigo. Pero algunas veces ganas de hacer muchas cosas, ¿sí? Sí, pero no es lo correcto. Una vez se exige, Dios se va a encargar, pues si no, sí, sí, hay ley, ¿sí? De encargarse de las cosas. Uno, es un miembro de la iglesia y dice, no, no puedo hacer. ¿Qué pasa si salgo en la noticia? ¿Qué pasa si salgo en esto? Entonces no lo sé. Y hay algo, digamos, que te dice que no es lo correcto, de que la vida da vuelta y en algún momento él va a volver a, la va a pagar. Entonces, más o menos en eso, con las cosas que yo he pasado, y he pasado, me da a entender eso, ¿no? Dios se va a encargar. Sin embargo, algunas veces la gente te cree por ser bueno, cree que sos tonto. Sin embargo, no es así. Uno por bueno, por ayudarlo, por hacer un favor, por hacerse adelante, y otro también. Es lo que nos han enseñado, ¿no? Ayudar a las personas, pero sin embargo, las personas se aprovechan, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces a la hora todo tiene un límite, ¿no? Y da ganas de hacer muchas más cosas, pero a nosotros como miembros de la iglesia aprendemos estos principios como más complicadas, porque no es lo correcto. Dios se va a encargar, pero pasa el tiempo y ves que no se encargó todavía Dios. Me imagino que en algún momento sí. Pero lo que tú decías, ¿no? Que si tú confías y escuchas y sigues al profeta, ¿no? Sería en el caso de Noé, ¿no? Entonces, y perseveras, ¿no? En lo que tú sabes que es correcto, Y eso, es ser salvo, ¿no? hablando de situaciones así, me acuerdo que yo iba a hacer algunas cosas malas, no yo, no, terceras personas a otra persona. Y ya me llamaron, listo, ¿qué pasó aquí? Y ya me enteré lo mismo, ¿cómo te va a hacer eso este tipo? Y dije a uno y se hizo así la fila y todo el mundo me empezó a llamar, ¿qué pasó? Contame la historia. Yo, decime sí y ya, nada más. Y el otro, tú sabes que yo hago esto. Y yo estaba como, ¿qué hago? No, hermano, no quiero llegar a ese punto. Creo que poco a poco él vea que no puedo ayudarlo. Estoy pasando esta situación, pero a la misma vez no puedo conseguir, pero él tiene que devolverme, ¿no? Entonces, dije, claro, ya, o sea, ya tienes un límite, pues, ¿no? Dije, no, ya tengo que llevar a estos pelados, a estos amigos, y todo. Dije, después dije, mejor no, me acuerdo de unos niños. Dije, no, no puedo hacer eso. O sea, como un principio. Y me acordé del discurso del presidente Nelson, que habló de que pensemos de la manera celestial. Fue como que, chale, estoy como un balde de agua, como oye, loco, no puedes hacer eso, porque después vas a tener problemas vos, y terceras y cuartas y quintas personas igual. Entonces fue como que, y lo puse ahí al fondo bien, no se va a encargar bien.
y pensar de la manera celestial. Y ya empecé a pensar y dije, bueno, si hago esto, viene una familia que va a quedar perjudicada. Y al fin y al cabo siempre lo que empieza, termina. Y lo que termina también vuelve a empezar. Es como que dije, no hay no más, y me acordé. Como que, y la idea se dijo esa muy bueno. Bien, o sea, ver de manera celestial, ¿no? Las cosas y también ser pacificador, es lo que decía Diego, ¿no? Entonces, cuán importante es escuchar al profeta, cuán importante es seguirlo para poder ser salvo, ¿no? Entonces, reconocer esos símbolos. Muy bien. Ahora, vamos a ir conociendo un poquito más al Salvador, digamos, en la manera cuando se presentan los profetas. Por ejemplo, váyanse a Moisés, capítulos 12, Moisés 8, del 12 al 19. Y mientras alguien me ayuda leyendo en Zoom, no sé quién me podría ayudar leyendo. Voluntario. Moisés 8, del 12 al 19. Traten de identificar cuáles fueron las circunstancias en las que el Señor llamó a Noé. Pablo, Pablito, entonces ayúdame leyendo esos versículos del 12 al 19. Pues presten atención a las circunstancias en las que fue llamado, ¿ya? Adelante, Pablo. Sí, lo estoy buscando, hermano. Ah, no me aparece la biblioteca, la perla de gran precio. Otro, por favor, no me sale la biblioteca. ¿Hay alguien que le pueda ayudar ahí en Zoom? Yo la tengo. Adelante. Y Noé tenía 450 años y engendró a Jafet, y 42 años después engendró a Sem, de la que fue la madre de Jafet, y a la edad de 500 años engendró a Can. Y Noé y sus hijos escucharon al Señor y obedecieron, se les llamó los hijos de Dios. Y cuando estos hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de los hombres vieron que las hijas eran bellas, y tomaron para sí esposas según su elección. Y el Señor dijo a Noé: las hijas de tus hijos se han vendido, por lo que, he aquí, mi ira está encendida en contra de los hijos de los hombres, porque no quieren escuchar mi voz. Y aconteció que Noé profetizó y enseñó las cosas de Dios, aun como fue en el principio. Y el Señor dijo a Noé: no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá. Sin embargo, serán sus días 120 años, y si los hombres no se arrepienten, mandaré en las aguas sobre ellos. Y en aquellos días había gigantes sobre la tierra, y buscaron a Noé para quitarle la vida, mas el Señor fue con Noé, y el poder del Señor reposó sobre él. Y el Señor ordenó a Noé según su propio orden, y le mandó que saliese a declarar su evangelio a los hijos de los hombres, tal como fue dado a Enoc. Interesante. A ver, algunas circunstancias en las que el Señor llamó a Noé que les llama la atención a ustedes. ¿Qué recuerdan de la lectura? Primeramente, ¿cómo era Noé? ¿Qué dice de Noé? ¿Era un hombre? Justo. De edad mayor, Cuando ya era mayor, era un hombre justo, ¿no? Igual que sus hijos, ¿no? ¿Qué más estaba pasando? De acuerdo a lo que hemos leído, ¿cómo estaba sintiendo el Señor con la gente? ¿Quieren que vuelva a leer o cómo se sentía el Señor con la gente? Y estaba enojado. Estaba molesto. ¿Por qué, Miguel? Ahí dice, por la razón. Ya habló la. Ya. Dice: el Señor dijo a Noé: las hijas de tus hijos se han vendido. Por lo que he aquí, mi ira está encendida en contra de los hijos de los hombres, porque no quieren escuchar mi voz. Porque no quieren escuchar mi voz, dice, ¿no? Muy bien, entonces era... ¿Qué será vendido? A ver. No sé qué dice. ¿No? Matrimonio entre personas de distintas religiones. ¿No?
Muy bien. Ya le estaba enojado porque la hija de Noé no estaba casándose con las personas de la misma religión. Seguían o guardaban los mandamientos, ¿no? Que eran reconocidos como hijos de Dios. Está bien. Entonces, esas eran las circunstancias. ¿Alguna otra circunstancia más que les llame la atención en esos versículos? En la parte que dice, no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber todo, toda la carne morirá. Entonces, ahí, ¿qué te muestra ese detalle? ¿Qué estaba pasando? Para que el Señor diga, no luchará mi espíritu para siempre con el hombre, ¿qué estaba pasando? Le está dando como la última advertencia y todavía dice, nombra años todavía. 120 años le dice que tienen para arrepentirse. Y si en ese lapso no se arrepentía, iba a dejar caer las aguas, ¿no? Entonces no es que el Señor va así a la nada, pum. Siempre el Señor es misericordioso y siempre nos está dando, yo lo veo que Él siempre da el brazo a torcer todas las veces, por decirlo así, ¿no? Oportunidad. Pero uno de los apóstoles dijo en una ocasión que nadie de nosotros va a cometer errores o pecados sin ser advertido por el Jesús. Y a eso se refiere de que el Espíritu va a estar ahí hasta que nosotros decidamos hacerlo lo correcto. Pero dice que ninguno de nosotros es capaz de cometer errores o pecados si primero será advertido. Buen punto, gracias. Es importante conocer esos detalles, ¿no? Ahora, el que Jesucristo se presente en esas circunstancias, ¿qué nos enseña, Nicole, del amor de Jesucristo, las circunstancias en que se manifestó a Noé? O sea, identifica cuáles eran las circunstancias las que estamos mencionando, ¿no? ¿Qué nos enseña eso del amor de Jesucristo? De que se presente en esas circunstancias. ¿Y por qué crees que es una muestra de amor? Y puedes pedir ayuda y menciones el nombre de la persona que te ayude. ¿Yes? Bueno, una de las maneras es cómo protegía a Noé y la forma de cómo quería que pueda predicar su evangelio. Ya que en ese tiempo, pues, como acabamos de leer, todas las personas estaban siendo inicuas, no estaban siendo obedientes. Y Dios nos demuestra su amor mediante los profetas. Y en este tiempo, pues, fue Noé una de sus maneras de poder acercarnos más a Él y poder comprender su evangelio. ¿Alguien que quiera añadir algo más? El hecho que en tiempos de iniquidad Él busque enviarnos profetas para enseñarnos su evangelio, ¿qué nos muestra de su amor? Como decía también Diego, no está pensando en un castigo, sino Él está pensando primero en enseñarnos, ¿no? En invitarnos a arrepentirnos. ¿Qué nos muestra de su amor? Creo que Él busca alejarnos de lo malo, ¿no? Alejarnos de la oscuridad. Por eso Él aparece ahí como esa luz que va a sacarnos, que va a ayudarnos. Sí. Y miren qué tipo de personas Él busca para hacer su obra. O sea, Él busca ayudarnos con hermanos excelentes, en este caso como Noé. Realmente nos pueda ayudar. Ahí, Naira, ¿quieres decir algo? Sí, la manera en la que el Señor nos muestra pues su amor es dándonos siempre oportunidades para poder arrepentirnos, porque todos nosotros somos pecadores y nos equivocamos, pero Él entiende y nos da siempre nuevas oportunidades. Cierto, ¿no? Ahora, me gustaría hacerles esa pregunta. ¿De qué manera han visto que Jesucristo llama al arrepentimiento a los hijos de nuestro Padre?
Usted, ¿de qué manera han visto que Jesucristo nos llama al arrepentimiento? Sí, en la actualidad, ¿qué han visto? ¿De qué manera Él lo hace? ¿Qué hace el Señor para llamar a sus hijos al arrepentimiento? En estas épocas de iniquidad también estamos viviendo. ¿Qué hace? Es que él habla por medio de los apóstoles y da invitaciones. Como si no están leyendo sus escrituras, háganlo. Si no están orando, háganlo. Si no están criticando, háganlo. Y es una manera de arrepentirnos si no lo estamos haciendo. Es una invitación a arrepentirnos. Si no estamos leyendo las escrituras, si no estamos orando, si no estamos criticando o subiendo. De esa manera lo hace y no lo hacen como tal vez muchas personas piensan de la manera más arrepiente, sino como sutilmente y con mucho. Muy bien. Algo más. Naira, ¿querías decir algo? Del anterior. Sí, que el Señor pues nos manda el arrepentimiento mediante profetas vivientes y reveladores autorizados para proclamar el Evangelio. Excelente. Si habláramos del presidente Nelson, hablando así de profeta, y está por cumplir los 100 años, ¿no? Presidente Nelson, yo creo que en cualquier momento ya él va a pasar al otro lado, ¿no? ¿Al otro lado de los 100 años? Pero pensando en el profeta Nelson, ¿de qué manera el Señor a través del profeta Nelson específicamente nos ha llamado al arrepentimiento? A ver, ¿quién recuerda del presidente Nelson? Cosas específicas que nos ha. Una ya nos compartió Miguel, ¿no? ¿Qué otras recuerdan? A ver. Yo recuerdo también cuando que leamos los 15 minutos diarios de las escrituras del libro, ¿no? O sea, tal vez no es una forma directa, se podría decir que nos está diciendo que está replicando, pero al poder nosotros escudriñar las escrituras, vamos a tener mayor claridad de las cosas que hacemos, que tenemos que hacer, ¿no? Y en este caso también sería arrepentirnos. Todo, nadie perfecto, entonces Es cierto. es de esa forma yo lo veo. Gracias, Diego. Qué bueno. ¿Alguien más recuerda algunas cosas que nos ha invitado el presidente Nelson? Sí, a poder ser pacificadores. Y dijo claramente que las familias de los miembros de la iglesia no podía haber, como específicamente dijo que no puede haber machismo, no puede haber gritos, golpes, y que decidamos primero ser pacificadores. Y te explicó claramente, recuerdo que nombró tantas cosas que existen y dijo que le apenaba que exista eso en nuestra familia. Y que nosotros debíamos que pensar que nuestra familia es un pedazo de cielo y que tenemos que ser un ejemplo para los otros, sino como vamos a brillar en esto. Eso creo que le pegó duro a muchos de nosotros. Sí, porque no siquiera podemos tolerar que alguien esté haciendo sus defectos. y gracias por recordarlo. Madeleine, ¿querías comentar algo? Sí, hermano Moya, buenas noches. Algo que recuerdo es que constantemente el presidente Nelson está invitando a que los jóvenes puedan servir una misión para que también así puedan llevar la palabra del Padre, ¿no? Y que más gente pueda acercarse a él. Esto lo invita para que las personas puedan hacer el recogimiento, ¿no? Y para cuando sea el momento. Y eso es lo que más recuerdo del presidente, que constantemente en las conferencias ves que da para los jóvenes o en las conferencias generales invita a que se pueda servir en una misión. Cierto, ¿no? Que participemos en el recogimiento, ¿no? Tanto a través de la obra misional como también de la obra del templo, ¿no? Excelente. Bien, entonces, cuán importante es saber que el Señor continúa invitándonos al arrepentimiento a través de sus profetas, ¿no?
Ahora vamos a ir a este principio que enseñó Ilse, ¿no? Moisés 8:17. A ver, ¿qué principio enseñó Jesucristo a Noé? Y lo mencionó Ilse. En el versículo 17, ¿cuál fue el principio que enseñó Jesucristo a Noé? ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo encontró? ¿Giovanna? ¿Qué principio le enseña Jesucristo a Noé? En el Moisés 8:17. Miki ya lo tiene. Pero ahora vamos a dar tiempo a Giovanna. ¿Yo? ¿Quién es? Ya lo encuentro, ya lo estoy leyendo. ¿Cuál sería el principio? Pues el principio es que, a ver, que dice como que el Señor, que es lo que se cansa, ¿no? El espíritu de luchar con uno cuando hace cosas malas o cuando sabe que es algo verdad. Entonces, como muchas veces sabemos algo, pero como decimos como, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y sabemos que tenemos que hacerlo, y entonces el espíritu ahí está, y muchas veces se cansa. Pienso que es lo mismo como con nuestros padres, ¿no? Nuestros padres, nosotros le decimos algo, entonces, o hacemos algo, y nuestros padres como igual llegan a cansarse, y dice basta, ¿no? Y nos reprende o cosas así. Lo mismo, ¿no? Igual pienso lo mismo que debe ser en un noviazgo o algo así. Entonces, lo mismo. Sí. Lo que pasa es que cuando dice no luchará por siempre, dice, ¿no? Ajá, sí, por sí. ¿Qué creen que se refiere a cansancio o a qué? ¿Qué creen que el Señor dice? Haga el Espíritu, sí, Marlene. Yo más que todo le siento así, ¿no? Le veo desde este punto de vista. Es que no es que se va a cansar y va a decir, no, ya no voy a luchar por esa persona, porque al final el Señor quiere que todos seamos salvos. Es más como una decisión nuestra y que si, digamos, dejamos que el ruido del mundo invada todo nuestro, al final no vamos a poder escuchar la voluntad del Señor, ni vamos a poder sentir su presencia, ni escuchar al Espíritu Santo. Entonces, yo creo que no es que el Señor se rinde, sino el que se rinde es uno mismo, porque el Señor quiere que seamos salvos todos. Es como que hasta el último es como que intentarlo, pero si nosotros hacemos caso omiso de esa voz o de ese sentimiento, es como que nosotros estamos apagando esa conexión que tenemos con el Padre. Eso nomás, hermano Moya. Marlene, ¿alguien más? ¿Tienes algo? Sí. Me hace acordar otra vez a la viña, ¿no? Que el Señor hace lo posible por salvar, en este caso, el fruto original, ¿no? Entonces, también más abajo, en el 26, le dice, y el Señor dijo, reharé al hombre que he creado de sobre la faz de la tierra, tanto hombre como bestia y lo que se arrastra y las aves del cielo, pues le pesa a Noé que yo los haya creado y hecho, y me ha invocado porque han intentado quitarle la vida. O sea, el Señor también nos escucha también en esa parte, ¿no? Entonces, al ver que su profeta está haciendo lo posible porque la demás gente escuche y tratar de que se arrepientan y ellos no lo hacen, entonces No, pero bien que notar esto. Vamos a ver justamente ese punto más adelante. Ok. Entonces, este principio muy importante y hay que analizarlo porque de alguna manera estamos analizando el carácter de Jesucristo, ¿no? A través de sus enseñanzas, Él nos muestra cómo Él es, ¿no?
Y el hecho de que diga el espíritu no siempre luchará con el hombre, nos está mostrando también de su carácter, ¿no? Y al final, algo que él siempre va a respetar es el albedrío de cada uno de nosotros. Va a hacer todo lo posible por ayudarnos, pero al final, si nosotros tomamos la decisión contraria, pues no va a luchar para siempre, ¿no? Se va a dejar que pues asumamos las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Y Eso tiene que ver mucho con la apostasía personal de cada persona. También, ¿no? O sea, en algún momento, como tú dices, quizás la persona, digamos, se aleja, ¿no? Y siempre va a haber maneras, ¿no? De que el Señor te cuida, ¿no? O sea, alguien va, alguien te ayuda, pero uno se mantiene en esta línea, digamos, de apostasía, como tú dices, pero no siempre va a luchar el espíritu, ¿no? Porque al final, si no quieres escuchar, entonces deja que tú tomes tus decisiones, ¿no? Y veas las consecuencias de tu decisión. Muchas veces a través de eso, él también espera que después te arrepientas. O sea, aún sigue su amor vigente. Aunque no lucha ya, no deja de luchar, dice, no siempre va a luchar el espíritu, pero no significa que deja de amarnos. Entonces, ¿qué aprendemos del carácter de Jesucristo en esta enseñanza, Noé? El saber que Él es así. ¿Qué nos muestra de Jesucristo? María Fernanda, ¿no? Que Él, así como es misericordioso, también es justo para con sus normas y con lo que Él nos manda a hacer. Y llega un momento en el cual, si nosotros no obedecemos, entonces llega su justicia y se acaba la misericordia. Porque Él en muchas ocasiones ha reiterado al pueblo como lo hace actualmente, y entonces nos da la oportunidad. Como dice, cada persona tiene su tiempo, y así mismo también tiene su tiempo para poder arrepentirse. Entonces llegan las consecuencias a las decisiones, y Él nos ayuda a poder darnos cuenta a tiempo. Es lo que Él quiere prevenir, esas malas consecuencias para sus hijos. Correcto. Es muy importante. Bien, no sé si alguien más quiere hablar de qué nos muestra esta enseñanza del carácter de Jesucristo. Lucas, a ti que te gusta analizar. Algo más que puedas descubrir de su carácter a través de esta enseñanza. Eso que es muy bondadoso. Todos a los recursos para que podamos ver su reino, para que podamos volver a la presencia del Padre. Y no nos obliga a hacer lo que es bueno. Interesante. O sea, deja que nosotros elijamos hacer lo que es bueno, pero no, y eso es muy importante. ¿Cómo influye en tu relación con el Señor el conocer este rasgo en su carácter? ¿Qué piensan? ¿Cómo influye en la relación que ustedes tienen con el Señor el conocer que Él es así? Saber que, por ejemplo, Él no siempre va a luchar, ¿no? O su espíritu no siempre va a luchar con nosotros, ¿no? ¿Cómo influye en su relación? Bien. Bueno, es una persona pues, que tiene carácter como todos, ¿no? A mí, igual que nosotros, se enoja, se molesta, va a convivir con él. Me hace acuerdo un poquito de ese carácter que tiene si hablamos de Jesucristo. Es como, no sé si en una parte no me acuerdo en esa parte habla de que le dijo a Rahab, no me acuerdo en el Nuevo Testamento. Eso que fue en el templo que echó. Y Rahab creo que es como si un hijo de, o sea, lo peor en ese tiempo ya, ¿no? Por Rahab, algo así. Entonces ahí me di cuenta que también Jesucristo cuando corrige, corrige
Y dice, oye, estás haciendo mal y punto. No es que te voy a decir, sos buenito, no. Estás quebrantando mis mandamientos y listo. Sí, no es que viene y te dice, oye, no, estás equivocado. Y punto. Entonces eso me da a entender, ¿no? Que tiene un carácter muy especial, ¿no? Así como igual el de nosotros, vamos a creer en Cristo de la misma manera en el Evangelio. Y sabe corregir muy bien, ¿no? Porque en ese tiempo él corregía a Huasca, que aunque le preguntaba, ¿y qué pasa aquí? ¿Te corrijo o te corrijo? Sí, y es interesante lo que menciona Miguel, porque en el Antiguo Testamento a veces vemos ese carácter correctivo de Jesucristo, ¿no? Pero vamos a analizar ese carácter correctivo. Sí, adelante. Sí, acerca de eso, como dice el Nefi, ¿no? Nefi, que los malvados hayan dura la verdad, ¿no? Que quizá lo podemos ver como si es malo y eso, pero él está haciendo justo. Cuando él nos llama la atención o algo, pero él está pidiendo lo justo, no es algo bueno para nosotros. Podemos verlo como si fuera malo, ¿no? Como que es algo justo, ¿no? Exacto, muy bien. Sí, piensen, está bien. Algo que me encanta del carácter de Jesucristo es que está lleno de sabiduría y que Él no puede ver a lo bueno malo. No podemos llamar a lo malo bueno, bueno malo. Él es correcto, justo, y a pesar de todo eso, siempre está dispuesto a ayudar. Porque es verdad que el Espíritu no va a luchar por nosotros, porque lucha hasta que tomamos la decisión. Si tomamos lo correcto, bueno, va a seguir ahí. Nos va a amar, nos va a dar tal vez más bendiciones, las que merecemos. Y cuando elegimos lo incorrecto, Él no puede hacer ya nada. Ahí se cumple esa parte, donde el Espíritu ya se va a alejar, porque incluso eso nos menciona la Santa Cena, que el Espíritu va a estar con nosotros, pero sí es que cumplimos. Luego se aleja y aún así Él va a esperar que nos arrepintamos y que volvamos al camino. Entonces su amor es tan infinito que solo se define con un amor puro, un amor celestial, y todo eso siempre va a haber ese carácter firme. Que incluso nosotros tenemos que esforzarnos por desarrollar, porque tiene que ver mucho igual con lo que nosotros hacemos. El tener un carácter sabio y firme requiere de que hagamos lo correcto sin pensar en hacer lo malo, ¿no? Y que a pesar de que nos cueste tomar la mejor decisión, pues lo vamos a hacer porque estamos amando más al Señor que a nuestra mujer o hombre natural. Gracias, Ciencia, por eso. Bien. Susan, ¿quieres añadir algo? Sí, hermano, justamente estaba escuchando lo que estaban hablando y se me vino a la mente, el domingo tuve una entrevista justo con mi obispo y me he dado cuenta que Jesucristo nos disciplina con amor, ¿ya? Hace aproximadamente 2 semanas atrás tuve un accidente en moto y justamente eso le estaba comentando al obispo. Y, y él empezó a hablarme, diciéndome, digamos, ¿no? Que haya pasado, Susan, me dice, si usted no haya estado llenando con aceite ay, se me olvidó el nombrecito esto de la ¿Lámpara? Ajá, la lámpara. Me dice que cada cosa es una gota, digamos, ¿no? Y si nosotros nos vamos alejando, también el Espíritu se está alejando de nosotros, pues, ¿no? Y cada cosa que nosotros hacemos, como que vamos llenando nuestra lámpara con aceite. Y me dice, solo el Señor sabe cuándo es nuestro inicio, cuándo es nuestro fin. Y me dice, ¿usted qué cree que haya pasado? Pues, a veces él, por pequeñas cositas, ¿cómo podría explicar? Como que me estaba sintiendo débil espiritualmente y, o sea, no quiso decirme que ese accidente fue, digamos, que para que yo reaccionara, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que a veces cuando me siento débil, como que el Señor siempre está ahí, digamos, no me abandona, siempre está, digamos, esperando que yo reaccione, como que Susan volvé. Y siempre es lo primero que cuando oro digo eso, ¿no?
Señor, si algún día yo me alejo de ti, hazme siempre regresar. Y como yo tengo mi bebé, y a veces yo siento que soy egoísta, porque yo digo, como soy el único miembro en mi familia, yo digo, a veces necesito ser alguien de que me diga, Susan, vamos a la iglesia, o levantarte, hay que ir a la iglesia. Y cuando la otra vez mi hijo me dice, mamá, esto no pasó porque no fuimos a la iglesia, me dijo. Y como que yo reaccioné, digamos, ¿no? Y por ejemplo, este domingo, bueno, de lo que pasó el accidente, no había podido ir a la capilla. Y este domingo mi mamá, que no es miembro, me dice, hija, el domingo te alistas, me espera porque vamos a ir a la capilla. Y como que son cosas que el Señor está, yo sé ahí, digamos, aunque esperando que yo siempre esté volviendo, digamos, me disciplina, como se dice, de que uno va a tener siempre dificultades, las va a ver, digamos, pero que Él nos disciplina con amor para que nosotros siempre estemos ahí o volvamos, digamos, Él, como decía la hermanita, Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos, digamos, y no hay otro lugar que uno no pueda estar en paz, tranquila, digamos, y tener ese gozo, digamos. Eso quería decir, hermano. Gracias, y gracias, Susan, por compartir esa experiencia. Y aprovecho la oportunidad para recalcar, ¿no? Creo que alguna vez les he mencionado. Nunca crean que el Señor está detrás de un accidente. No piensen que Él ocasiona un accidente para que ustedes cambien, o sea, no. Estamos sujetos a esas circunstancias, ¿no? ¿Puede el Señor protegernos? ¿Puede el Señor alertarnos incluso? ¿Puede hasta consolarnos, ¿no? Incluso en algunas circunstancias Él puede permitir que pase algo, o sea, puede dejar que pase algo, pero no es que Él esté detrás de un accidente, de una enfermedad, no. Nuestro Padre Celestial, el Señor, no son así, ¿no? Este mundo es así, estamos sujetos a esas circunstancias. Nunca pensemos que Dios está detrás de algo malo que me está pasando, ¿sí? ¿Está bien? ¿Querías añadir algo más? Y no sé si ahí, ¿sí? Sí, estás lavando la mano, ¿no? No, pero respecto, por ejemplo, a los sentidos de por ejemplo, a 4 años creo que lo vengo así. Tampoco no voy mucho a lugar. El hecho de volver, bueno, no me pasa nada. El hecho de volver, todos, ¿no? Aquí hay hermanos que se han cambiado de barrio, ¿no? Y hay algunos que siguen en el barrio. Y obviamente cuando te vuelven a ver de tiempo, pasa tiempo. Y obviamente dicen, hasta que volvió a ver. Pero lo interesante es que también te tratan con el tiempo. Te recuerdan de eso. Pero es muy interesante la charla que tuvimos con el obispo, que es nuevo también. Y obviamente me dice, hermano, estamos una persona pero recién en mi primer día, de hecho. El obispo me dice que sí. Creo que a veces hay que darle la oportunidad de ahora. Obviamente muchas personas dirán, no tengo tiempo por estudiar el trabajo, pero algo es un mínimo detalle de tiempo de 5 a 2 minutos hace mucha la variación. Porque puedes conocer a nuevas personas en tu vida donde puedes llegar de los. Creo que es importante porque en esos 4 años que he estado, sí he cumplido las normas como el señor ha dicho, mucho más malo, he tratado de cumplir el mismo tiempo, pero siempre las mismas amistades que cada uno. Creo que aquí están mis compañeros que saben que estoy. Ustedes deben darle bien. No somos perfectos, todos estamos aprendiendo, pero alguna vez les he mandado un mensaje. Consideren su clase de institutos como su cita con el Señor para recibir guía. Cuando abrimos las escrituras, cuando estudiamos, es una cita con el Señor.
Porque Él mismo nos ha dicho que sus escrituras son su palabra. ¿Ya? Entonces, hagan siempre de este espacio un espacio especial donde van a escuchar la guía. Miren lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, es una cita donde el Señor nos... El Elder Christofferson enseñó lo siguiente. ¿Alguien me puede ayudar leyendo lo que enseña el Elder Christofferson? ¿Alguien en Zoom? Yo. Adelante, adelante. Gabrielita. Ya pues. Dice, yo aprendo y disciplino a todos los que amo. Recuerden que si nos oponemos a la corrección, los demás dejarán de ofrecerla por completo a pesar del amor que nos tengan. Si reiteradamente nos abstenemos de actuar según la amonestación de un Dios bondadoso, entonces Él también desistirá. Él ha dicho, mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Con el tiempo, gran parte de nuestra disciplina debe venir de adentro, es decir, debemos llegar a corregirnos nosotros mismos. Cierto. ¿No? Entonces, si nos oponemos a la corrección, los demás dejarán de ofrecer, ¿no? O sea, si no seguimos lo que se nos aconseja, en algún momento va a dejar de ofrecer ese consejo, esa guía. Entonces, muy importante eso. Esto que está más chiquitito, a ver, otro que me ayude leyendo en Zoom, porque aquí yo creo que allá atrás ya no leen, ¿no? Alguien que me ayude leyendo, alguien que no ha leído. Yo lo puedo leer, hermano. Adelante, Brian. Dice, además de impulsarnos al arrepentimiento, la experiencia misma de sobrellevar bien la disciplina puede perfeccionarnos y prepararnos para mayores privilegios espirituales. El Señor dijo, es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas, a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Sí, la gloria de Sión, y el que no aguanta el castigo no es digno de mi reino. En otro lugar, él dice, porque todos los que no quieren soportar la disciplina antes me niegan, no pueden ser santificados. Como dijo el elder Paul B. Johnson esta mañana, debemos tener cuidado de no resentir esas mismas cosas que nos ayudan a ser participantes de la naturaleza divina. Normalmente el recibir disciplina no siempre es agradable, ¿no? ¿O alguno de ustedes considera que es agradable ser disciplinado? No, sí. Para quien que le guste esa palabra y esa disciplina que le van a dar o que va a aprender. Cuando lo enfocamos así, ¿no? Sí. Alguien que tiene deseos de aspirar y de ser correcto, lo va a aceptar y se va a proponer. Y va a tomarlo desde ese lado, ¿no? Correcto. Pero alguien que... Entonces, ustedes evalúense, digamos, ¿no? ¿Cómo reaccionan cuando su mamá les corrige? ¿No? ¿Cómo reaccionan cuando algún líder les corrige? ¿Somos fáciles de aceptar corrección? ¿No? Dice al final, debemos tener cuidado con no resentir esas mismas cosas que nos ayudan, ¿no? A ser participantes de la naturaleza divina. Manera como nosotros aceptamos la disciplina, la corrección, marca la manera en que vamos a poder progresar. ¿Ya? Sí. Yo tengo un problema. La cosa es que yo siempre he tomado de buen ánimo las correcciones que provienen de la iglesia, de los líderes. Pero respecto a mi trabajo, a veces no me gusta que me corrijan. Ese es un defecto mío. ¿Cómo lo puedo tomar eso? ¿Que es orgullo igual? Bueno, es orgullo, pero no sé cómo tomarlo, digamos. A veces, o sea, como digo, hay mi líder, a veces mi obispo me corrige, me azota palabras, pero yo lo tomo bien, ¿no? A veces duele, pero sé que es para bien.
Pero en cambio, a veces cuando en mi trabajo tratan de corregirme o me corrigen, me doy cuenta que sí lo hice mal, pero no me gusta. Sí. Depende de qué trabajo. Lo que pasa es que normalmente cada persona, yo por ejemplo en mi caso de mi trabajo, siento que no trabajo, porque me gusta hacerlo. Entonces cada vez que lo hago, lo hago bien, pero sí he tenido otro tipo de trabajo mucho. También me gusta ganar, pero en este trabajo me encanta, no lo siento como mi trabajo. Y si en este tu trabajo que te gusta hacerlo, recibes corrección, ¿cómo lo tomas? Lo tomo de alguna manera, porque obviamente si te está corrigiendo una persona, porque trata de que mejore, no de que mejore. Porque es una persona que lo hace en este formato, que hace que sea la vida más fácil. Entonces siempre creo que sí. Es nuestro hombre natural que reacciona así ante la corrección, y todos nos pasa. Incluso el Elder Packer se comentó en una oportunidad de que había un patriarca, el patriarca Lee, en su conferencia. Dice que este patriarca, siempre que lo escuchaba hablar, como lo conocía desde joven al Elder Packer, dice que terminaba su mensaje, él se acercaba y le decía, le corregía, dice al Elder Packer, le decía, hubiera sido mejor si, digamos, hubiera sido algo así, digamos, como que le corregía. Pero era tan frecuente, dice, de que una oportunidad terminó su mensaje y vio que se paró el patriarca, ¿no? Se paró y estaba yendo hacia él, ¿no? Dice que en ese momento él agarró y pensó, ¿sabes? O sea, le vino ese sentimiento, ¿no? Pero mientras se acercaba, él se sintió, o sea, como reaccionó, ¿no? Si un hombre se está preocupando porque yo puedo hacerlo mejor, o sea, ¿cómo no voy a valorar? Y dice que cuando llegó el patriarca, agarró y le dijo, no, patriarca, por favor, no deje de decirme lo que usted cree que yo puedo. No deje de hacer, ¿no? Entonces, nuestra tendencia natural es reaccionar mal a la corrección. Pero tenemos que dominar ese hombre natural. ¿Cómo dice se domina el hombre natural? Sometiéndolo al influjo del Espíritu Santo. O sea, hay que someterlo. Y hay que buscar el propósito de la corrección. ¿Qué me voy a beneficiar? Cuando yo someto al hombre natural, lo disciplino, ¿no? Y progreso. ¿Está bien? Ahora, ¿de qué manera has visto que el Espíritu lucha con nosotros? Dice, no siempre luchará el Espíritu con el hombre, pero háblenme de cosas específicas a veces como jóvenes, donde ustedes han visto que el Espíritu lucha con nosotros. A ver. ¿Cuándo ustedes han visto que el Espíritu lucha con nosotros? Un ejemplo. entre hermanos, ¿Perdón? el conocimiento. ¿De qué manera has visto que dice que no siempre el Espíritu luchará con el hombre? ¿No? Lo que pasa es que, por ejemplo, algo que yo digo, a mí el conocimiento es el mayor poder. Yo que yo he ido a la cultura de Chile, sé que la mayoría de la cultura sabe el libro de Formón, para el país. Como que uno tiene una cara de hermano, pero no quiere tener ambos la razón, ¿no? Entonces hay como una identificación de palabras que uno dice, interesante lo que dice uno, pero no hay como una conformidad entre ambos. Uno de ellos siempre quiere tener la razón. Y si no, sí, yo tengo, aquí dice que es un factor, uno dice, está bien, esta vez te voy a cantar. Bueno, es incómodo, ¿no? Para dejar que se haya herido. A veces se da esa situación, pero ¿cómo el Espíritu, por ejemplo, hay lucha con nosotros? Como en esas situaciones que inician. ¿Qué notan? ¿De qué manera el Espíritu lucha? Hermano Moya. Sí.
Yo creo que el espíritu lucha con cada persona de distinta manera, no es como que con todos va a ser como que tienes que hacer esto, esto y esto, porque no es algo reglamentario, ya que cada ser humano tiene su hombre natural. Entonces, por ejemplo, en mí, cuando, no sé, por ejemplo, es tiempo lo que no he estado asistiendo a las sacramentales, siempre se me presentaba algo y entonces, pero era de, voy a asistir tal, tal, e incluso así lo llegué a dejar institutos, pero ahora nuevamente estoy tratando de retomarlo todo. Y es por eso, ¿no? Es como, me dice, no lo dejes, no lo dejes, es como, constantemente es como me estás repitiendo, no lo dejes, no lo dejes, y es así. Entonces, yo creo que en cada situación siempre el espíritu va a actuar de acuerdo a la manera que uno lo requiera, no es como que una norma que va a seguir, ¿no? O sea, para todos es igual, porque cada ser humano es único. Entonces, eso. Le dice como que Eso. te impulsa a hacer lo correcto, no lo dejes o algo, ¿no? Te impulsa. Sí, sí, eso nos impulsa a hacer lo correcto, hermano Moya. Por ejemplo, una vez les voy a, como una vez he tenido una experiencia, yo por ejemplo estaba preparando hace tiempo una clase, de eso, no para ahorita, ¿no? Para los jóvenes, clase de instituto, y quería compartir cuándo ha sido la última vez que he tenido una experiencia con el Señor, desde experiencia para los jóvenes, ¿no? De experiencia con el Señor última, ¿no? Y empecé a buscar, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que tenía una experiencia con el Señor? Y empezaba a buscar y cuando suavemente y con amor el Espíritu me dijo, es la última vez que oraste. La llamada de atención. Es que he tenido una experiencia con el Señor. Estoy buscando. Miren, no debería ser una vez que yo sentí ahí su acción amorosa respecto a cómo hacer mis oraciones. Debería ser una experiencia con eso. Si está haciendo algo que quizás nosotros tenemos que mejorar para No parece, ¿no ves? No, ¿no ves? Hola, todos querer respuesta en nuestra oración. Muchas veces. Orar, y una vez a Dios, y esperar con calma, ¿no? Con paciencia su respuesta. Y prepararse no solamente es decir, hoy día tuve un buen día y en la noche me toca orar con un todo. La mayoría lo hacemos, ¿no? En general. Tenemos un buen día y la rutina del día, llegamos a la noche. Y oramos bien, y algunas veces no hemos tenido una gran conexión, una buena experiencia con Dios. Gracias, Señor, por mi bendiga, por cuidarme, por protegerme. Bien. Fue como una oración que llegó, como dicen, al techo, ¿no? Pero algunas veces tenemos respuesta y tener experiencias así, pero no es así. Debemos prepararnos, ¿no? Y en la escritura, estar constante con pensamientos buenos. No, a pesar de que no, o sea, yo salí de una mala vida y cualquier cosa, una vez se pasa y todo, ay, ¿qué te pasa? Igual también reaccionar, digamos, ¿no? Sí, porque también tenemos que reaccionar, ¿no? Y no siempre, tenemos que estar siempre preparados, pero siempre Dios está ahí, aunque no lo sintamos y no tengamos ninguna experiencia. Gracias, Miguel. ¿Qué otra manera cree que el Espíritu lucha con nosotros? Hemos visto las impresiones individuales que recibimos, ¿no? ¿Hay alguna otra manera en la que el Señor lucha con usted? Yo tengo una experiencia, recordando. Un día con una hermanita fuimos a ayudar a otra hermana
Y de ahí salimos muy tarde, a las 8, y teníamos que hacer algunas entregas de víveres. Y yo tenía que volver a mi casa y la hermana tenía que ir para allá. Y yo le dije, muy considerada, yo dije, te acompaño, le dije, ya que vas a ir por allá y allá, y pues por ahí agarro mi micro y voy a mi casa. Ya me dice. Y pasa que era justo la hermana que fuimos a ayudar en esa ocasión, vive cerca de la carretera Cotoca, y oscuro había sido esa carretera. Primera vez que iba yo por allá. Y pasa lo siguiente, que la hermanita tenía cosas pesadas, ¿no? Con liebre. Y yo le dije, yo te ayudo y te acompaño. Y sentía algo como que me decía, no vayas por allá, no cruces. Y yo le decía, hermana, ¿por qué no nos vamos por allá? Y la hermana como me decía, como, no, hermana, aquí al frente y aquí tomamos el micro, lo que sea, pero no es mejor allá, digamos, ¿no? Y después, y seguía así como en mi mente, como, no vayas, no vayas, no vayas. Y de repente, como no le hice caso, ¿ya? No le hice caso, pero ahí, y justo cruzamos, a los 2 minutos que estuvimos ahí, apareció un hombre. Y yo pensé que era amigo de la hermanita, porque le charlaba tan bien, ¿no? Entonces, como si le conociera y era conversa, digamos, ¿no? Y vivía por ahí. Bien. Entonces, como después ahí, algo me decía como, escucha. Y yo le miraba, mamá, y ya dije, como ya debe ser amigo, digamos, ¿no? Entonces así. Y de repente ya empiezo a darme cuenta. Y que prácticamente me estaba saltando sin darnos cuenta. Ajá. Y entonces, como yo no tenía en ese entonces celular, pero sí la hermanita, bien visible su celular. Y justo el hombre dice como, a ver, muéstrame su celular, quiero saber la hora. Y yo le miro y digo, y algo como en mi mente me dice, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Y ahí donde yo dije como, Señor, ¿qué hago? ¿No? Entonces, muchas veces como tratamos de omitir lo que el Señor nos quiere ayudar a hacer. Y cuando de verdad sentimos ese pesar, lo buscamos y hay un momento donde el Señor nos deja allí y no nos dice qué hacer. Y así yo me sentía en ese momento como, y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, ayúdame, ¿qué hago? En ese momento, ¿no? Entonces, y lo único que se me vino a la mente era como, agarra a la hermana de su mano, corre. Eso era lo único que se me vino a la mente, porque iba a venir, ya estaba viniendo el micro, si me subo al micro, decía, paramos el micro y nos subimos y nos vamos a Cotoca, aunque sea, digamos, ¿no? Pero después algo me decía, no lo hagas porque te pueden jalar la mochila o lo que tiene. Entonces, y seguía pensando. Y ya lo retomé, agarré a la hermana de su mano y le miré fijamente y solo le jalé la mano y ya me siguió. Y corrimos. Y ahí donde ambas nos dimos cuenta, porque ambas lo sentimos, que no deberíamos estar en ese lugar. Sí, entonces, y ambas sentimos como ese susurro donde dice el Señor, como te reprende, ¿no? Como te dice, te lo dije. Es como nuestros padres, ¿no? Cuando hacemos algo incorrecto, ellos nos dicen, ve, te lo dije. Ahora mira la consecuencia. Entonces, pero igual llega ahí el amor del Señor, donde aún así, que quizás no le escuchemos, pero ahí está su ayuda, y nos ayuda, y nos salva. Entonces, para mí fue una bonita experiencia, y no le conté nunca a mi mamá, porque si no me iba a dejar salir. Es cierto, ¿no? Y hay que valorar esa administración individual que hace. Y a veces pasamos de largo esa manera en que, en un momento en que el Señor sí te ministra a través del Espíritu. Ahora, ¿de qué otra manera lucha con nosotros el Espíritu? ¿Qué pasa en las conferencias generales? No sienten que ahí el Señor nos está, no, pero nos está corrigiendo, nos está ayudando, nos está, ¿no ven? Levantando. Entonces,
¿Qué otra manera? Estudiar las escrituras. Entonces, hay muchas maneras en las que el Señor lucha con nosotros para que podamos escoger, ¿no? ¿Qué cuidados creen que debemos tener a fin de no perder esa influencia del Espíritu? ¿Alguna idea? Para que el Espíritu no deje de luchar con nosotros, ¿qué cuidados deberíamos tener? Importante la oración y respetar, o sea, seguir esas impresiones, ¿no? En la medida en que nosotros sigamos las impresiones del Espíritu, ¿alguien más? Hermana Moya. Sí. Recuerdo que cuando yo estuve allá en Santa Cruz, usted nos dijo, ¿no? Una cosa para que el Espíritu permanezca con nosotros es no dejar de hacer las cosas buenas, como orar, ir a la sacramental, ir al templo y todas las cosas buenas, no dejarlas de hacer. Correcto. Muy bien. Algo que nos puede ayudar, nos habló el Elder Pearson. A ver, Lucas, de este puedes leerlo muy pequeño. Adelante. Permanezcamos juntos. Si están en una lucha, confusos o espiritualmente perdidos, los exhorto a hacer algo que sé que los hará volver al camino. Empiecen otra vez a estudiar el libro de Mormón con espíritu de oración y a vivir según sus enseñanzas día a día. Testifico del profundo poder del libro de Mormón que transformará su vida y fortalecerá su determinación de seguir a Cristo. El Espíritu Santo les cambiará el corazón, los ayudará a ver las cosas como realmente son y les indicará qué deben hacer después. Esta es la promesa de Nefi para ustedes. Y les dije que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni lo vencería las tentaciones, ni los ardientes dardos del adversario. Bien. Muy bien. Ahora, para entenderle mejor al Salvador, vamos a analizar esto que nos va a ayudar a entender mejor el carácter del Salvador. Natalia, ayúdame a leer. Comenzar el A maestro. comentar. Al comentar el maestro sobre la expresión de toda la humanidad en la época de Noé, a excepción de él y sus tres hijos, un joven preguntó: ¿no es demasiado severo Dios al destruir toda la humanidad, incluidos los niños? ¿Cómo ayudarían a este pueblo a conocer mejor el carácter? ¿Qué piensas? A ver. ¿No es demasiado severo Dios al destruir toda la humanidad, incluidos niños, durante el diluvio? Sí. Bueno, hay un factor bien importante. Por ejemplo, hay dos personas que están por esperar un hijo que decía que y justo su hijo que tenía toda una vida. Tal vez a veces en la etapa de la adolescencia, a veces esa persona ha sido muy importante. Bueno, solamente tenía que tener ese momento y volver a poner. Las cosas siempre van a venir por procesos individuales. Yo no lo vería severo, porque si te da la oportunidad de poder corregir que no la has tomado la oportunidad de cosas, y sobre los niños ya son salvos. Que iban a ir a la oración. Solamente está que también tienen conocimiento y saben que es bueno y que es malo, y así mismo eso es. Excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? ¿No les parece demasiado severo Dios al destruir toda la humanidad? ¿Alguna vez se han preguntado? ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento vemos mucho de ese tipo de escenas, ¿no? De destrucción, ¿no? ¿No les parece demasiado severo? Ya creo que sí, dice. ¿Qué piensan?
Creo que hay una escritura bíblica que menciona eso, que cuando Jesucristo muere y en esos 3 días va a predicar el Evangelio. Es muy importante lo que tú dices, pero ¿por qué mencionas esa escritura cuando hablamos si nos parece severo Dios al destruir a toda la humanidad? ¿Por qué mencionas esa escritura, Julio? Como llegan sin el conocimiento acerca de, no creo que todos sabíamos. Ya, voy a usar eso lo que has dicho, pero ¿alguien más? ¿Qué le parece? ¿A quién le parece muy severo? A ver, seamos sinceros. Levanten la mano los que piensan que el Señor es demasiado severo. Pero así con sinceridad, ¿no? Con miedo. Giovanna, ¿tú piensas que sí? ¿Muy severo? Sí, pues. Ya. Por las niñas. Por los niños, ¿por quién más? Qué miedo de decir. Vamos a aprender un poquito de su carácter. ¿Cuál es la razón? La pregunta sería, ¿por qué el Señor llegaría a esa decisión, no? Primera pauta, busquen, mencionó Diego ya algo al respecto, pero busquen en esos versículos del 26 al 30, ¿cuál una posible razón para que el Señor dictamine un diluvio? ¿No? En esos versículos, a ver, ¿qué encuentran? Del 26 al 30, ¿qué razón encuentran que hay por la que el Señor llegara a tomar esa decisión? Diego ya se ha olvidado que dio la respuesta. Yo la vi, dice Diego. ¿No? Era porque la Era yo, señor. humanidad tenía mucha maldad, estaba pidiendo. Ya, había mucha iniquidad. Sí, cierto, correcto. ¿Qué más me lo dice ahí? ¿Qué estaba pasando? ¿A qué nivel estaba llegando la iniquidad? Algo que me llamó la atención leyendo dice: la tierra se corrompió delante de Dios y se llenó de violencia. Si nos ponemos a recordar cuántas veces Dios castigó a su pueblo, no fue en vano, sino que también le dio la oportunidad de poder arrepentirse. Por ejemplo, cuando en Sodoma y Gomorra, si no recuerdo, envió a alguien de todo el pueblo, que era el único que lo seguía a él, le dio la oportunidad de que se arrepientan por, si no me equivoco, 7 días, pero le dio un tiempo necesario para que se arrepintieran. No se arrepintieron, el Señor le dio las instrucciones al que creía, lo sacó y le destruyó así. También pasó con Moisés, le dio un determinado tiempo para que el mismo pueblo se arrepintiera, pero aún así no hicieron caso. Y ahí fue donde tomó Cierto. La pregunta es ¿por qué llegar? Pero está muy bien lo que dices, es correcto. Pero ¿qué dice en el versículo? ¿A quién estaba protegiendo? Porque quería matar a Noé, y era los únicos justos que estaban ahí, porque se había corrompido de tal manera, entonces quiso proteger a los justos. Pero, a ver, miren lo que enseña el Elder Maxwell sobre esta decisión del Señor. ¿Me ayuda? No. ¿Benjamín? Sí, Benjamín. Dice: en la época del gran diluvio, la corrupción llegó a destruir el albedrío a tal punto que en justicia no se podía enviar espiritual. O sea, estaba tan corrompida la tierra que la razón por la del diluvio es que el Señor no podía enviar espíritu porque no iban a tener la capacidad o el albedrío de tomar sus propias decisiones. Ya era un nivel, traer un espíritu a un nivel de iniquidad. Entonces, ¿qué les muestra del carácter de Jesucristo estas decisiones que él toma? Miren lo que dice el presidente Taylor. ¿Quién me ayuda leyendo de acaso? El presidente John Taylor explicó que
trucándoles la vida, Dios evitó que propagara sus pecados entre su posteridad y los degeneraran, y también les impidió seguir pecando. Ahora, cuando vemos estas cosas, ¿qué dicen de Jesucristo? ¿Muy severo? Yo ahorita me estoy dando cuenta que Jesucristo realmente es como un Dios muy justo y misericordioso a la vez. Justo porque no era justo para Noé y su familia, que eran, creo, los únicos que eran ahí buenos, que sufrieran esa iniquidad, ¿no? Porque querían matarlo, dicen. Sería ser justo que lo maten a ellos y ya toda la tierra se confiara totalmente. Y en parte misericordioso, porque como dice el profeta, si ellos seguían la iniquidad, iban a morir, sí o sí iban a ir a mal. Y misericordioso al saber que si todos como los días, como por una iban a gracia, no en sus pecados también. Gracias. Ahora, te da luz en este poco tiempo, algo que mencionó Julio, pero un poquito lo explica mejor leer de Cook. A ver, ¿quién me ayuda de aquí a leer? Mauricio. Dios quiso que los hombres y las mujeres fueran libres para elegir entre el bien y el mal. Cuando las malas decisiones vienen a ser la característica dominante de una columna de un país, de una cultura de un país, hay graves consecuencias tanto en esta vida como en la venidera. Las personas pueden llegar a ser esclavas o a ponerse a sí mismas en cautiverio. No solo de sustancias perjudiciales y adictivas, sino también de las filosofías judiciales y adictivas que restan valor a una vida. Ahora, ¿cómo este conocimiento ha cambiado tu comprensión sobre el carácter de Jesucristo? El saber por qué toma Él estas decisiones. Giovanna, tú que dedicas un poquito, lo estabas viendo muy severo, pero ahora con este conocimiento, ¿cómo cambia tu comprensión sobre el carácter de Jesucristo? Como dijeron, ¿no? Que es tan misericordioso que Él, si bien ellos tenían el albedrío, ¿no? Quizás estaban como demasiados pecadores, que el Señor, en su gran amor, Él decidió que ellos ya no pecaran más, ¿no? Que no continuaran en ese camino. Y aunque aún así mandara millones de profetas a querer salvarlos, Él sabía y entendía que ellos no iban a cambiar en esa manera. Entonces, aún así, yo sé que el Señor aún así le ha dolido por los niños, más que todo lo digo, ¿no? Porque quizás son niños inocentes que quizás solo no sabían, pero que igual cuando sean grandes ellos iban a seguir ese camino. Entonces pienso en el Señor que eso es lo que Él se preocupaba por esa generación. Pues lo estaba protegiendo, ¿no? Sí. Que no digan, excelente. Entonces, ahora, solo para resumir en estos minutos, ¿entienden en el plan del Señor? Esas personas, el Señor los va a disciplinar. O sea, permite que mueran para que ellos puedan recibir las consecuencias de sus decisiones. Y eso los disciplina. Pero en el plan del Señor no es que Él se olvida de ellos. En el plan del Señor, mencionaba Julio, está que Él fue en persona a ese lugar y preparó a espíritus justos para que vayan y prediquen el evangelio a todos estos que habían apostatado de la época de Noé, dicen, ¿no? Y todo, o sea, el Señor entre su plan sigue insistiendo y perseverando, yo diría, en enseñar el evangelio. Él muchas veces sabe que a través de permitiendo que suframos las consecuencias de nuestras decisiones, entendamos el valor de lo que Él nos está enseñando. ¿Y cuántos de nosotros hemos aprendido así muchas cosas?
Muchas veces hemos aprendido con dolor muchas cosas. Y a través de eso hemos valorado lo que Él nos enseña, ¿no? Y las hemos seguido. Entonces, a veces nosotros vemos la muerte con ojos diferentes a las que ve el Señor. Y el Señor, a través de eso, Él está preparando un lugar donde van a quizás sufrir las consecuencias de sus decisiones, pero Él espera que a través de eso ellos aprendan. Fijen y estén dispuestos a abrir su corazón al Evangelio. Lo lindo que a mí me llama la atención y una promesa en las Escrituras es que toda rodilla se doblará, ¿sí? Toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Al final, eso va a pasar con todos. Ahora, es cierto que la recompensa no va a ser la misma para todos. Por eso el Señor tiene distintos grados de gloria. Pero aún la menor de las glorias, según el profeta José Smith, es un lugar especial y hermoso para sus hijos. Entonces, miren cómo a través de la enseñanza o el trato con Noé podemos aprender más del carácter del Salvador, ¿no? Que ese es el propósito. La próxima clase vamos a estudiar a Abraham, la relación de Jesucristo con Abraham y qué podemos aprender de su carácter en esas relaciones. Así que los espero en la próxima clase, ¿no? Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en mi clase, por venir, por hacer el esfuerzo de llegar. Y igualmente gracias a todos los de Zoom por conectarse y participar. Y pues nada, la última oración a Mauricio.